tardes con todos. Hoy el grupo 4 nos ha tocado explicarles sobre el tipo de levantamiento topográfico que existen y cuáles son sus funciones, siendo estos 8 los cuales vamos a hablar a continuación. Hablamos sobre los levantamientos topográficos urbanos o levantamiento de planos. Se realiza en propiedades pertenecientes a municipios, requiriendo una mayor precisión en la medición. Acostumbra requerirse por un arquitecto, inmobiliaria, etc. Para conocer las medidas precisas de una vivienda o edificación, es necesario contar al menos con 2 puntos de control que tengan coordenadas geográficas establecidas para poder llevar a cabo así el servicio del terreno. Los equipos usuales con los cuales se lleva a cabo el presente servicio son la estación total, el grado de ingeniero, los prismas, la wincha métrica. También se necesita de los sistemas de comunicación como los radios, importantes para mantener la comunicación fluida entre el operador de la estación total y los prismeros, y de esta manera obtener un mejor producto. Los municipios tienen copias de sus cartografías en las oficinas de planeación urbana o catastro municipal para verificar el estado del suelo urbano, las vías, la actualización del valor del suelo, sus nuevos planes de desarrollo urbano, así como obras y tasas de impuesto. Levantamientos topográficos en construcción. El levantamiento topográfico es un estudio técnico y descriptivo en un terreno, examinando la superficie terrestre en la cual se tienen en cuenta las características físicas, geográficas, geolíticas del terreno, pero también sus variaciones y alteraciones. Se denomina a este acopio de datos o planos que refleja el detalle y sirve como instrumento de planificación para edificaciones y construcciones. Con esta técnica, la topografía se persigue principalmente a determinar la posición de 2 puntos sobre un plano horizontal. Aquí entra el funcionamiento de la planimetría, que se define como el proceso de representación a escala de un terreno sobre un plano. Por ello, en esta fase se prescinde de elementos como la altura. También tenemos el levantamiento topográfico agrícola o forestal. Son básicamente las altimetrías y las cotas del terreno. Además de las limitaciones en las fincas, el topógrafo es el encargado de la recopilación e interpretación de datos de manejo del equipo especializado, y sus funciones son requeridas previas al inicio de un proyecto. Un arquitecto o ingeniero proyectista debe contar con un buen levantamiento planialtimétrico tridimensional del terreno, ya que la obra se construye en el ámbito rural o urbano. De igual manera, en la continuación de la obra, el topógrafo puede ser llamado en la tarea de analizar el desarrollo y determinar si se ha elaborado de manera óptima y si debe alguna intervención que mejore el estado del proyecto. Puede ser necesario para llevar a cabo deslindes o amojonamientos. También puede requerirse para certificar la superficie de una determinada propiedad. La topografía ha ido evolucionando a lo largo de los años, ya que en el estudio de campo necesita mediciones. Estas pueden obtenerse por medio de los escáneres 3D, la tecnología GPS. También se hace de herramientas para obtener los datos necesarios previos y durante la obra. Con estas, el topógrafo puede planificar, diseñar, organizar, dirigir, ejecutar, supervisar y analizar los proyectos, así como administrar recursos económicos, técnicos, humanos que requiera dicho estudio. En este también podemos ver que el precio del levantamiento topográfico dependerá principalmente de las dimensiones y condiciones en las que se encuentre el terreno que se desea estudiar. El levantamiento topográfico catastral muestra los límites de la propiedad, plano o gráfico de una ciudad, sección o subdivisión que indica la localización y los límites de las propiedades individuales, también llamado mapa parcelario, plano catastral o plano parcelario.
El levantamiento catastral consiste en medir, ya sea de forma directa o indirecta, la cantidad de distancias y ángulos necesarios para describir la forma del predio y determinar, ya sea gráfica o analíticamente, la superficie del mismo. Los métodos de levantamiento catastral tienen como finalidad obtener por medio de procedimientos técnicos los datos numéricos para definir los linderos de los predios y establecer las áreas que comprenden cada uno de ellos. El proceso de generación cartográfica catastral puede ser efectuado mediante la aplicación de dos métodos: el método de restitución fotogramétrica, también conocido como método indirecto, o bien por el método de levantamiento topográfico o método directo. Asimismo, puede ser realizado por una combinación de ambos. La restricción principal en cuanto a la efección del método de levantamiento catastral dependerá de las condiciones topográficas y del tipo de cobertura vegetal predominante en las tierras a levantar, así como las posibilidades de identificación de los linderos y vértices de los polígonos topográficos que se pretenden medir y geoposicionar para delimitar los predios que conforman el área de estudio. Los levantamientos hidrográficos sirven de base para la planificación, desarrollo, mejoramiento y mantenimiento de las vías navegables en ríos y mares. Los métodos de levantamiento a aplicar no se apartan en absoluto de los vistos y analizados en los levantamientos terrestres, con dos variantes esenciales. La superficie a levantar no es visible. La superficie a levantar se encuentra sometida a permanentes cambios. Por el hecho de ser una superficie no visible, quedan excluidos como métodos de captura de datos la fotogrametría y la teledetección, salvo para la porción terrestre que incluye al levantamiento. La elección del sistema de referencia y más precisamente del datum vertical dependerá de la finalidad del trabajo, de la cartografía disponible de la zona y del sistema utilizado en la zona. Así, por ejemplo, si el levantamiento se realiza para la ejecución de un proyecto de puerto marítimo, lo más conveniente es vincularse al servicio de hidrografía naval. Si el proyecto es de un puerto a emplazarse en nuestro litoral fluvial, lo más conveniente es vincularse al sistema del servicio de costas. Si por el contrario se trata de un proyecto de una carretera, el cual cruza por sobre un río o una bahía, dado que la mayor parte del proyecto se desarrolla sobre término continental, conviene vincularse al sistema alimétrico nacional de IGM. A igual que lo que ocurría en los ríos navegables, cuando el levantamiento hidrográfico sirve de base para el control y mantenimiento del canal de navegación de acceso a un puerto, o se trata del monitoreo de la construcción de una obra civil, como por ejemplo la excavación de un emisario cloacal, que como el caso de los ríos navegables se requiere de mediciones reiteradas en el tiempo y cómputos periódicos de movimientos del lecho marino. En estos casos no es práctico observar en cada medición de forma directa la cota del pelo del agua. Por tal motivo, los sondeos se referencian a la cota de un mareógrafo particular u oficial. Levantamientos topográficos mineros. Es el conjunto de técnicas, instrumentos y observaciones topográficas que se desarrollan en ámbitos mineros tanto en exterior como en interior. Sus objetivos son representar todo lo que existe en el territorio, definir geométricamente el proyecto minero, materializar el territorio del proyecto, valorar, controlar y explotar el proyecto. Actividades topográficas en la minería, prospección y exploración, investigación minera, demarcación de registros mineros, levantamientos topográficos de la explotación, replanteamiento y medidas de obra, abandono, cierre y restauración. La topografía minera y convencional. Sus semejanzas son similitud de instrumentos, similitud de metodologías, diferencias, condiciones de la captura de datos, denominaciones históricas. Las dificultades añadidas a la topografía convencional son iluminación, temperatura, humedad, etc.
existencia de polvo, gases nocivos, espacios reducidos con vehículos en movimiento, redes de vértices difíciles de mantener. Las nociones de la minería subterránea: pozos, galerías, chimeneas y calderos y rampas. Los pozos son los que conectan las instalaciones de la superficie con el subsuelo. Las galerías se utilizan para la preparación de túneles, exploración, acceso personal y maquinaria. Las chimeneas y calderos sirven para las conexiones verticales o inclinadas. Las rampas sirven para el acceso de los labores y sustituyendo o completando los pozos. Planos de carácter general. El reglamento de normas básicas de seguridad minera indican que en todo trabajo o explotación de subterráneos deben existir los siguientes planos de carácter general: plano topográfico de toda la superficie afectada por la explotación minera a escala de 1 en 5, el plano general de labores de escala en 1 en 2 y el plano de detalles de tajos y cuarteles en escala 1 en 1. La normativa aplicable para la topografía son la Ley de Minas, el artículo 117 de 1973, Ley de Atribuciones, el Real Decreto 725 de 1979 del 20 de febrero, la Instrucción Técnica Complementaria, Real Decreto del 863 de 1985 del 2 de abril. Levantamientos topográficos subterráneos. La topografía de obras subterráneas ha sido una de las especialidades más beneficiadas en los avances técnicos de la última década. Todo levantamiento subterráneo debe apoyarse con la red exterior, cuya función es dar coordenadas a los puntos de comunicación, como el interior, así como el levantamiento de los detalles exteriores que se presiden. Instrumentos que se ocupan en un levantamiento topográfico subterráneo: tenemos la brújula, la cinta métrica, el eclímetro, las medidas de ángulos, el teodolito, la señalización de los puntos de estación, los taquímetros. También tenemos las estaciones totales, entre otras. Levantamientos topográficos de vías de comunicación. Son levantamientos que sirven para estudiar y construir vías de transporte o comunicaciones, como carreteras, vías férreas, canales, líneas de transmisión o acueductos. Las operaciones que se hacen son las siguientes: levantamientos topográficos de la franja de donde va a quedar emplazada la obra, tanto en planta como en elevación, lo que es planimetría o altimetría. Los levantamientos planimétricos consisten en aprovechar sobre un plano horizontal, estos son elementos poligonales tanto como puntos, líneas rectas, curvas, diagonales, contornos, entre otros, sin considerar su diferencia de elevación. Los levantamientos altimétricos son procedimientos en el cual es posible determinar las cotas o elevaciones y desniveles entre puntos del terreno, sin que sea importante su ubicación planimétrica. Estas cotas pueden ser determinadas de forma directa o indirecta con el nivel de precisión requerido. En otras alternativas son diseño en planta del eje de las vías según las especificaciones de diseño geométrico dadas por el tipo de la obra. Localización de ejes de la obra diseñado mediante la colocación de estacas a cortos intervalos de unas a otras, generalmente distanciadas a 5, 10 o 20 metros. Dibujo de perfil de anotación de las pendientes longitudinales, el trazado y localización de las obras respecto al eje, tales como puntos, desagües, alcantarillas, drenajes, filtros, muros de contención, entre otros. Localización y señalamiento de derechos de vía o zonas legales de paso a lo largo del eje de la obra.
Eso sería todo, profesor. Muchas gracias.